Muy bien, ya nos encontramos grabando, siendo el día de hoy martes 7 de julio y las 11 horas con 8 minutos damos inicio a esta clase, que es la clase número 6 de Ciencias Naturales. Hoy comenzamos una nueva unidad, la unidad número 2, con lo cual ustedes ya tienen el documento, vieron ahí los temas que vamos a ver. El día de hoy vamos a comenzar con los animales invertebrados, para lo cual les voy a mostrar un pequeño video. Tiene que ver con el tema, aunque no en su totalidad, pero sí tiene relación. Por favor, atentos. ¿Qué pasa con las sanguijuelas? Hay algunas cosas que Muy bien, aquí tenemos en pantalla clase número 6, Ciencias Naturales de sexto de básica. Recordemos que ya no estamos en repaso, ya es materia que corresponde a este año. ¿Sí? Le hemos puesto en la unidad número 2. Vamos a ponerla aquí en pantalla completa. Vamos a activar el puntero. Bien. Una vez más, hacer mención a este icono que significa que debemos pasar el contenido a nuestro portafolio. Bien, como vemos aquí, pues nosotros ya hemos terminado la unidad número 1. Por lo tanto, el parcial 1 ya nos encontramos dentro del parcial número 2 con su correspondiente unidad número 2, que en este caso se llama los animales invertebrados. Tenemos aquí los temas. Les recuerdo que este documento ya está en su grupo, ¿sí? Así que no es necesario copiarlo en estos momentos. Vamos a ver de los 5 temas que tenemos aquí en la unidad, vamos a ver el tema número 1, el 2.1, que corresponde a los animales invertebrados, su definición y su clasificación. De manera bastante general, aunque se ve bastante extenso, pero bastante sencillo a la vez. Vamos a continuar. Bien, como ya dijimos, parece que tengo problemas con mi internet, así que voy a repetir. Vamos a ver el tema 2.1, que corresponde a los animales invertebrados y su clasificación, definición y clasificación. Vamos a ver, ¿qué son los invertebrados? Se denominan invertebrados a todos aquellos animales que no se encuentran, como dice aquí, dentro del subfilo cordados, debido a que carecen, es decir, que no tienen una columna vertebral o una notocorda. Ojo con esta palabra. Por lo tanto, tampoco tienen un esqueleto interno articulado. ¿Qué son estas palabras que se encuentran aquí en rojo? Son palabras que derivan del latín o del griego, bueno, dependiendo del caso, y se utilizan para la clasificación científica, para los nombres científicos. ¿Cuál es la importancia de los nombres científicos? Que, por ejemplo, los nombres comunes suelen variar según el idioma. Es decir, en inglés se dicen de una forma, por ejemplo, en español se dice de otra, en portugués de otra, en italiano de otra. Pero el lenguaje científico, el término científico, el nombre científico, será igual en cualquier idioma. Y esa es la ventaja. Para eso sirven los nombres científicos, para no caer en confusión. La especie se va a llamar con su nombre científico aquí y en cualquier otro país, sin importar el idioma. Bueno, es de recordar que los invertebrados pertenecen obviamente al reino Animalia, nosotros ya lo sabemos. Pero a su vez, este reino Animalia pertenece a una clasificación mucho más extensa, denominada eucariota, el dominio eucariota. ¿Qué tenemos dentro del dominio eucariota? Tenemos organismos cuyas células presentan un núcleo definido. Su material genético, su ADN, se encuentra dentro de una célula, y esta célula, pues aparte de tener un núcleo definido, tiene organelos que realizan distintas funciones, ¿no? Los organelos son como órganos chiquititos que poseen las células y les ayudan a realizar sus funciones vitales. Vamos a continuar. Ahora, la clasificación de los invertebrados ha sido objeto de estudio desde tiempos antiguos e incluso hasta nuestros días. De hecho, se dice que los invertebrados son uno de los grupos que más ha sufrido por la mala clasificación, debido a que normalmente antes se clasificaba según sus características morfológicas, es decir,
según las características del cuerpo, lo cual no es lo correcto según los estándares actuales de la biología, porque no significa que un organismo que se parece a otro, no significa que eso los convierta en parientes o en cercanos. Ya veremos más adelante con otros ejemplos. Tenemos aquí que la clasificación más común, más usual, y es muy parecida a la que nosotros ya conocemos, es la siguiente. Tenemos por un lado los poríferos, que son las esponjas de mar. Tenemos a los nidarios, que son las medusas, los corales, las hidras, las anémonas. Tenemos a los equinodermos, como las estrellas de mar, los erizos de mar, los pepinos de mar, las galletas de mar, entre otras. Tenemos a los anélidos, como las lombrices de tierra, y como vimos en el video, las sanguijuelas. Tenemos a los platelmintos, el nombre lo dice, son gusanos planos. ¿Hay gusanos planos? Sí, hay gusanos planos. Por lo general, suelen ser parásitos. Los nematodos son gusanos cilíndricos, que también hay, bueno, hay de vida libre y hay de tipo parásito. También tenemos a los moluscos, como las almejas, los calamares, pulpos y caracoles. Y finalmente a los artrópodos, que son el grupo más diverso, que incluyen a los arácnidos, insectos, miriápodos y crustáceos. Entonces repetimos una vez más para que quede claro. Los invertebrados, la clasificación más común es la siguiente: poríferos, nidarios, equinodermos, anélidos, platelmintos, nematodos, moluscos y artrópodos. ¿Está claro? Bien. Esto, de todos modos, tiene que ver con lo que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? En el repaso. Así que hasta aquí todo bien. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver cada uno de estos grupos. Y aquí es donde viene tal vez algo de confusión. Vamos a ver. Vamos a ver qué corresponden, qué características tienen los poríferos. Los poríferos, como aquí dice, son un filo. Ojo con esta palabra que la vamos a ver repetida en todas las clasificaciones. Me sale aquí que tengo conexión inestable, repito. Los poríferos son un filo de animales invertebrados acuáticos. La palabra filo hace referencia a división dentro de la clasificación biológica o la taxonomía. Filo significa división. Y si ustedes pueden observar aquí al lado, estas palabritas que tenemos, los poríferos pertenecen al dominio eucariota, ¿sí? Es decir, células con su material genético dentro de un núcleo. Al reino Animalia. Dentro de este reino Animalia tenemos un subreino llamado Parazoa, del cual tenemos al filo llamado Porífera, que es porífero en lenguaje en latín. Tenemos entonces al dominio, los poríferos pertenecen al dominio eucariota, reino Animalia, subreino Parazoa, del cual a su vez tiene el filo llamado Porífera. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de estos animalitos, estos poríferos? Obviamente, la mayoría son marinos. Son sésiles. ¿Qué significa que sean organismos sésiles? Que no pueden desplazarse, permanecen fijos a un sustrato, a un lugar. Y carecen de tejidos auténticos. Por eso están dentro de este grupo llamado Parazoa. Son animales que no poseen tejidos verdaderos, tejidos especializados. No hay mucha distinción entre las células de su organismo, por lo tanto, se consideran tejidos primitivos, por así decirlo. Ahora vamos a ver a los nidarios, son los de acá. ¿Qué son los nidarios? Otra vez vemos esta palabra, filo. Son un filo de animales simples, acuáticos. También pertenecen al dominio eucariota, como ustedes ven, y al reino animal. Todos pertenecen al dominio y al reino, a este dominio y a este reino. Pero la diferencia es que el subreino, en este caso, ya cambió. Ya no es Parazoa. El subreino de los nidarios se denomina Eumetazoa, es decir, animales con tejidos verdaderos. Ahora, ¿por qué se llaman nidarios? Porque el cuerpo de estos animales
tiene células urticantes. ¿Cómo se llaman estas células? Se llaman nidocitos. Estas células urticantes se adhieren o causan su efecto en la piel de los organismos y muchas veces son tóxicas, lo cual les permite capturar a sus presas. Como vemos aquí, son los animales más simples que tienen células nerviosas y órganos de los sentidos, bastante primitivos, pero ya presentes, a diferencia de los poríferos que no los tienen. Continuamos. Tenemos ahora a los equinodermos, o nuevamente vemos que son un filo de animales invertebrados marinos. Su característica principal es que poseen una simetría pentarradial. Pentarradial quiere decir que por lo general poseen 5 brazos. Hay demás brazos también. Y obviamente todos estos brazos son similares en tamaño y en proporción. Son conocidos desde tiempos antiguos. También son conocidos por tener un sistema vascular acuífero, es decir, que el agua recorre el interior de su organismo, a modo de sangre, entre comillas. Observemos aquí la clasificación. También pertenecen al dominio eucariota, también al reino Animalia, también pertenecen al subreino Metazoa porque ellos sí tienen tejidos verdaderos. Obviamente el filo ya cambia, ya no son nidarios, sino equinodermos. ¿Cuál es el filo aquí? Equinodermato, así se pronuncia. Observen que de aquí en adelante solo cambia el filo. El dominio, el reino, el subreino es el mismo. ¿Ven? Por lo cual están, de cierta forma, están emparentados en base al subreino, pertenecen al mismo subreino. Bien, ahora vamos a ver lo que son los anélidos. Nuevamente vemos que son un filo de animales invertebrados y que tienen su cuerpo segmentado en anillos. Repito, son un grupo de animales invertebrados que por lo general tienen su cuerpo segmentado en pequeños anillos. Viven en ambientes húmedos, también pueden encontrarse en el mar, en el agua dulce, pero también en medios terrestres. Su tamaño es muy variable, muchas veces suele ser muy pequeño, por ejemplo 1 milímetro. Sin embargo, también pueden crecer hasta varios metros. Como vemos aquí, la imagen, ¿no? La sanguijuela pertenece a este grupo, al grupo de los anélidos. Vamos a hacer una pausa en estos momentos para responder sus dudas hasta aquí. Bien, continuamos. Vamos a seguir. Tenemos ahora a los platelmintos, también llamados gusanos planos. Nuevamente vemos que son un filo de animales invertebrados con alrededor de 20.000 especies. La mayoría suelen ser parásitos. Esto que vemos aquí, pues, es un gusano plano, pero en este caso es marino. Si observamos aquí, pertenecen igualmente al dominio eucariota, pertenecen igualmente al reino Animalia, pertenecen igualmente al subreino Metazoa, animales con tejidos verdaderos, y solamente cambia el filo, que ya es Platelmintes. Continuamos. Tenemos ahora los nematodos, o nemátodos, también se les dice. Bien, los nematodos, como vemos aquí, normalmente se los conoce como gusanos redondos, o también gusanos cilíndricos. La mayoría son acuáticos, pero hay varias especies que también pueden vivir en medios terrestres. La mayoría, o bueno, hay grupos que son de vida libre, viven por su cuenta, pero también tenemos otras especies que son parásitos. Observen aquí, el dominio del reino y el subreino lo comparten con los anteriores, excepto el filo, que ya cambia, perteneciente al filo nematodo. Bien, esto que ven aquí es casi microscópico, está visto de manera muy cercana. Vamos a continuar. Recuerden que por favor
la clase no se pasa en estos momentos porque después no van a alcanzar. Ustedes ya tienen el documento, lo pueden pasar más adelante. Estamos viendo la clasificación. Nematodos, nos dice que iban. Continuamos, niños. Vimos los platelmitos que eran gusanos planos, los nematodos gusanos cilíndricos, ¿sí? Nos falta ver los dos últimos grupos, que son los moluscos y los artrópodos. Vamos a ver los moluscos primero. Nuevamente, son un gran filo de los invertebrados. De hecho, después de los artrópodos son los que mayor número de especies tienen. Y son invertebrados de cuerpo blando. Ahora, este cuerpo blando bien puede estar ya sea desnudo, o sea, no tiene ninguna protección, o puede estar protegido mediante una concha o un caparazón. Los moluscos pueden estar presentes en varias regiones que presenten cercanía al mar. Por ejemplo, en la costa ecuatoriana es muy común los moluscos, el consumo de moluscos también. Y en todas las regiones que se encuentren cerca del mar va a haber presencia de moluscos. Si nos vamos a la clasificación taxonómica, vemos que comparte el dominio eucariota, el reino Animalia, el mismo subreino Eumetazoa, pero el filo ya cambia, ya no es el filo el anterior, sino un filo llamado Molusca. En latín, ¿no? En español, pues moluscos. Finalmente tenemos el grupo más diverso de los invertebrados, que son los artrópodos, como lo dice aquí. Son animales que presentan un esqueleto externo. Ojo aquí, esqueleto externo, llamado también exoesqueleto, que es una especie de cubierta o de caparazón, que le da forma al cuerpo y lo protege. No quiere decir que tenga un esqueleto como tal. Se le llama exoesqueleto o esqueleto externo. Y también tiene la presencia de apéndices articulados, es decir, extremidades que poseen articulaciones, uniones, como por ejemplo, aquí hay una articulación, ¿ven? Es una unión, lo que le permite el movimiento y el desplazamiento. Los artrópodos pueden estar presentes en varios tipos de ecosistemas, marinos, también de agua dulce, ecosistemas terrestres, inclusive ecosistemas aéreos también. Bueno, en el aire, para ser más preciso. Al igual que el anterior, comparte el dominio, el reino y el subreino, simplemente el filo ya es diferente. Tienen un nuevo filo llamado artrópodo. Entonces, para recordar, vamos a ver rápidamente. Tenemos a los poríferos, nidarios, equinodermos, anélidos, platelmintos, nematodos, moluscos y artrópodos. Son los grupos de invertebrados que podemos observar en la actualidad. Obviamente esta clasificación siempre está sujeta a nuevos avances y descubrimientos respecto a las especies, ¿verdad? Hasta aquí vamos a hacer una pausa para resolver sus dudas. Bien, aquí les dejé un material sobre, nos habla sobre las esponjas, animales bastante sencillos, pero a la vez muy interesantes. Eso lo ven ustedes luego. Vamos a desarrollar el taller en estos momentos. Les dejé dos, ese y el de aquí. Esponjas de mar y caracol. Tenemos ahí puesto el enlace para que ustedes lo puedan ver más adelante. Aquí tenemos ya el taller. Recuerden que con esta es la actividad número 10. Taller número 10, con fecha de hoy, 7 de julio, consiste en 5 preguntas. Aunque son solo 5, aquí va a ser la más larga. ¿Sí? La 4. La 4 va a ser la más larga. La 4 y la 3.
Vamos a ponerla en este momento en la pizarra para poder ir desarrollando. Muy bien, tenemos aquí las 5 primeras preguntas. Bueno, las 5 únicas preguntas del taller. Las 5 únicas preguntas del taller, cuyas respuestas se encuentran dentro de la clase. Vamos a comenzar a desarrollarlas en este momento. Muy bien, hasta aquí tenemos hasta la tercera pregunta. Ir copiando, por favor, porque la 4 es bastante extensa y no me va a alcanzar en ese espacio, así que voy a tener que borrar las preguntas de arriba. Eumetazoa, filo, nidaria. Equinodermos, dominio eucariota, reino animalia, subreino Eumetazoa, filo, echinodermata, anélidos, dominio eucariota, reino animalia, subreino Eumetazoa, filo, anélida. Plantelmitos, dominio eucariota, reino animalia, subreino Eumetazoa, filo Platihelmintes, Platelmintes. Nematodos, dominio eucariota, reino animalia, subreino Eumetazoa, filo Nematoda. Molusco, dominio eucariota, subreino animalia, subreino Eumetazoa, filo mollusca. Artrópodos, dominio eucariota, molusca. Reino animalia, subreino Eumetazoa, filo artrópoda. Ya. Así es, todo eso que dijiste es la respuesta. Como ven, es bastante larga, así que ya la vamos a escribir aquí en pantalla. Pero tengo que borrar las 3 primeras, así que por favor, copien rápido. Bien, aquí tenemos ya la número 4, un poco extensa, pero esa es la respuesta. Cada uno de los grupos taxonómicos, 8 en total. Solamente nos queda la número 5, que como es buscar el significado de estos dos términos, ustedes lo van a tener que realizar desde sus hogares. Muy bien, con esto terminamos el taller del día de hoy. Solamente les queda a ustedes buscar los significados de los términos parazoa y eumetazoa. Aquí hubo un error, es eumetazoa. Ahí, listo. Eumetazoa, ahí ustedes encuentran el significado y lo ponen aquí. Pues eso termina la clase de hoy, junto con el taller. Nos veremos en la siguiente clase de Ciencias Naturales. Eso es todo por hoy. Voy a finalizar la grabación ahora.